El perro blanco, Hindol, era una sombra de lo que solía ser. Su abrigo, antes vibrante, ahora estaba apagado, y sus ojos, que antes eran juguetones, estaban nublados por la tristeza. Cada mañana, vagaba por las calles familiares, con la cabeza baja y la cola arrastrándose débilmente detrás de ella. El vecindario conocía su historia. Solía ser un torbellino de energía, corriendo al lado de su dueña, una joven con una sonrisa radiante. Pero esa sonrisa se desvaneció, reemplazada por un profundo duelo, cuando su madre, la mujer a la que Hindol adoraba, había fallecido. El mundo de Hindol se había hecho añicos. El hijo de la mujer, un hombre de buen corazón llamado Peter, observaba con desesperación cómo su perro, su mejor amiga, se marchitaba lentamente. Intentó todo para animarla. Nuevos juguetes, largas caminatas, incluso trajo a casa un cachorro nuevo. Pero nada funcionaba. Hindol estaba perdida en su dolor, recorriendo los caminos que una vez había compartido con su amada ama, olfateando el suelo, buscando un aroma que no estaba allí. Un día, Peter decidió tomar una ruta diferente. Comenzó a caminar por un callejón tranquilo, el que su madre solía amar, el callejón donde habían compartido innumerables paseos juntos. Sintió un tirón en la correa, y Hindol, que había estado arrastrando los pies, de repente se animó. Olfateó el aire, su cola golpeando el pavimento por primera vez en meses. Peter sintió un destello de esperanza. Continuaron por el callejón, con el sol filtrándose a través de las hojas. Hindol, por primera vez, parecía darse cuenta de su entorno. Corrió adelante, ladrando juguetonamente a una ardilla que corría por un árbol. Por un momento, parecía el perro feliz que Peter recordaba. Sonrió, una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada que había estado usando durante semanas. Al girar una esquina, un aroma familiar golpeó la nariz de Hindol. Se detuvo en seco, su cuerpo temblando de emoción. Era el olor de la lavanda, la fragancia del perfume favorito de la mujer. Peter, confundido, miró a su alrededor. No había nadie cerca. Notó una pequeña caja de madera medio enterrada en la tierra al lado del camino. Se agachó para recogerla. Dentro, había un saquito de lavanda cosido a mano, un pequeño trozo de tela y una nota. Era una carta de su madre, dirigida a Hindol. Las lágrimas corrían por la cara de Peter mientras leía la carta, las palabras de su madre, escritas con amor y un profundo entendimiento de su leal perro. Hindol, mi querida niña, comenzaba la carta, sé que estás desconsolada. Pero debes saber que eres amada. No dejes que la tristeza te consuma. Recuerda los momentos felices, los paseos, las risas. Eres parte de nuestra familia. Recuerda a mí, y vive una buena vida, mi amor. Cuando Peter terminó de leer, Hindol lamió su mano, su cola moviéndose furiosamente. Lo miró, sus ojos llenos de un destello de su antiguo brillo. Peter levantó a Hindol y la sostuvo cerca, sus lágrimas mezclándose con el aroma de lavanda del saquito. En ese momento, entendió. Su madre le había dejado un regalo precioso, un mensaje de amor y esperanza, un mensaje que finalmente había llegado a Hindol. Desde ese día en adelante, Hindol nunca fue la misma. Siguió siendo una perra tranquila, pero la tristeza se había levantado. Aún caminaba por los caminos familiares, pero ahora lo hacía con propósito, con el conocimiento de que su amada ama siempre estaba con ella, en el aroma de la lavanda, en el calor del sol, en el amor que llenaba sus corazones. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.